días, gracias por venir. Los convocamos hoy junto con el ministro Julio De Vida de Planificación Federal para anunciar la puesta en marcha de un programa de reasignación de subsidios y consumo responsable para el gas y el agua. Ese es el anuncio que vamos a hacer. Vamos a dividir la exposición de hoy en dos. Yo primero voy a hacer algunos comentarios aclaratorios, introductorios, de índole, vinculada con la situación macroeconómica y con el proceso macroeconómico, que decía recién tiene este carácter introductorio, pero también aclaratorio, porque lo que estamos anunciando es un programa que consta de diferentes aspectos, diferentes medidas, por lo tanto es importante enumerar todas ellas y verlas en conjunto. Lo digo también porque sé que probablemente, y leyendo hoy la prensa de la mañana, los trascendidos, las opiniones de algunos analistas y no tan analistas, sino quienes tienen posiciones tomadas con respecto a lo que hace el gobierno, me consta que ha habido algunas especulaciones y algunas ideas muy equivocadas acerca de lo que estamos anunciando hoy, de manera tal que quiero dar elementos para que se entienda bien cuál es el objetivo y cuáles son los instrumentos que estamos planteando. En primer lugar, quería hacer, y esto también por lo que se estuvo diciendo, quería hacer una argumentación, una reivindicación, si es que vale el término, de la política de subsidios en el terreno de lo que son los servicios públicos, de la política de subsidios que lleva adelante este gobierno y que seguirá llevando adelante después de este anuncio y los que sigan. Inscribiendo este anuncio en otros anteriores que hemos hecho, algunos de ellos yo mismo junto con el ministro de Planificación. En primer lugar voy a hablar del tema de los subsidios en términos conceptuales. Espero hacerlo rápidamente y no aburrirlos, pero es importante que se entienda esto. En primer lugar, lo llamamos reasignación de subsidios porque las tarifas del gas, de la luz, del agua, en Argentina se encuentran desde el año 2003 subsidiadas. Y eso no ha sido un error, no ha sido una equivocación, no ha sido una falta de atención en algún aspecto, sino una política deliberada de subsidiar estos servicios. ¿Por qué fue una política deliberada? Porque saben ustedes que el presidente Néstor Kirchner, primero la presidenta Cristina Fernández de Kirchner después, han mostrado siempre un compromiso con algo que nosotros llamamos modelo de crecimiento económico con inclusión social. Y claramente este modelo de crecimiento con inclusión tiene muchísimos factores, muchísimos elementos y muchísimas políticas públicas que lo sostienen. Y la política de subsidios es una de ellas. ¿Por qué? En primer lugar, los subsidios sobre los costos que tienen, consideradas como empresas, los usuarios que son empresas productivas o cualquier tipo de negocio, los que pagan el costo, que pagan por la luz, por el gas, por el agua, constituye un elemento justamente de su estructura de insumos. De manera tal que el gobierno, a través de la generación de una tarifa inferior al costo que cuesta, a lo que realmente cuesta la provisión del servicio, esa diferencia es lo que llamamos subsidio. Dicho de otra manera, producir un kilovatio de energía cuesta 10, pero lo que se le cobra al usuario final es menos que 10. La diferencia es lo que llamamos subsidio. ¿Por qué se le cobra menos en gas, en luz, en agua? ¿Por qué se le cobra menos a los usuarios industriales? ¿Por qué se les cobra menos? Básicamente porque desde el año 2003 nosotros tenemos un modelo de crecimiento y por tanto de fomento de la producción y de fomento del empleo. Es por eso que la reducción de estos costos para las empresas representa un incentivo a la competitividad. Les da una fuente adicional de recursos que por un lado reduce precios
y eso nos da más competitividad en el mundo, y por otro lado, en tanto alivia los costos, le da mayor margen para poder con eso generar las reinversiones que hemos observado durante estos 10 años de crecimiento sostenido. Así que, desde el punto de vista de la producción, los subsidios son un factor de competitividad. Pero también hay que mirar el otro punto de vista, que es el punto de vista de los ingresos y la distribución de los ingresos. Desde el punto de vista de los consumidores, que no son industrias, sino consumidores particulares, los subsidios representan un incremento en su ingreso disponible. Dicho de otra manera, si la factura del gas fuera 100 y en cambio, porque hay un subsidio, el individuo paga 10, esa diferencia es algo que el individuo tiene como ingreso disponible. ¿Disponible para qué? Básicamente para el consumo. Esto es central para nosotros porque ha representado la política de subsidios, representa la política de subsidios y va a seguir representando una mejora en el poder adquisitivo de los ingresos y de los salarios en particular. Así que por los dos lados, sea la producción que paga menos en el costo de en las tarifas de los servicios públicos, sea hoy privatizados, ¿no? Privatizados en la década del 90, pero sea, exceptuando AISA por supuesto, pero sea desde el lado de la producción porque tiene un elemento de competitividad, sea desde el lado individual porque tiene un incremento en el poder adquisitivo de sus salarios, por lo tanto en el ingreso disponible y por tanto en su capacidad de consumo, ambos factores van a apuntar en la misma dirección, crecimiento con inclusión social. Pero un punto más, y esto es central señalarlo, el hecho de que exista mayor disponibilidad de ingresos, porque estas tarifas, y ahora voy a hablar un poquito de la evolución de esas tarifas, pero que exista una disponibilidad de ingresos es un elemento macroeconómico dinamizador del mercado interno, y lo ha sido durante estos años. Lo pongo de otra forma, si nosotros hubiéramos dejado moverse, como pretendían algunos, las tarifas de determinados servicios públicos al valor internacional, entonces lo que tendríamos hoy es menos ingreso disponible para las familias, mayor ingreso para las compañías que reciben esas tarifas, pero de esta manera lo que hemos logrado es que haya un elemento dinamizador del consumo a través del incremento de los ingresos. Así que no solo se beneficia individualmente el que recibe el subsidio, sino lo que lo hace la economía en su conjunto, porque al tener mayor disponibilidad de sus ingresos para destinarlos al gasto, inicia ese círculo virtuoso del crecimiento del mercado interno, porque existe fuerza de consumo y porque esa fuerza de consumo se vuelca a su vez como demanda hacia la producción. Dicho de otra manera, en 2003, una de las medidas centrales que tomó este gobierno es declarar que las tarifas de los servicios públicos no tenían que cobrarse a su costo íntegro ni al precio internacional, sino que correspondía poner un subsidio porque esto ha permitido a la economía argentina crecer de una manera más holgada como lo ha hecho durante estos últimos 10 años. Y conviene recordar un poco, mínimamente, para no perdernos, pero simplemente para ver cuándo se instrumenta esta política y la situación actual, cómo era la situación en 2003. Porque en 2003 la necesidad de subsidios generalizados era clarísima. ¿Por qué? Porque el desempleo era del 20,4% en 2003. Porque los puestos de trabajo eran 3,1 millones en 2003. Porque las negociaciones colectivas de trabajo eran 348 en 2003, porque las personas que recibían programas de transferencia del Estado eran 3 millones en 2003. De manera tal que en esas circunstancias de desempleo cercano a un cuarto de la población económicamente activa y pobreza cercano a la mitad de los hogares, era indudable que la decisión de mantener niveles reducidos de las tarifas de los servicios públicos iba a funcionar como un elemento dinamizador de la demanda y por tanto dinamizador de la producción. ¿Y cómo rebota eso en los individuos? En la creación de empleo y mejora de los ingresos. De manera tal que este gobierno está comprometido con su política de subsidios y la va a sostener. Por eso denominamos al anuncio de hoy reasignación de los subsidios y consumo responsable. Y quiero comentar algo para que quede claro y para que se vea a dónde apuntaba, y Julio va a complementar
estos datos, ¿a dónde apuntaba esta decisión? En 2001, la factura promedio de gas era alrededor, antes de salir de la convertibilidad, de $23. $23 era la factura de gas. Lo que representaba, traducido al tipo de cambio inmediatamente posterior a la debacle de 2001, 66 pesos la factura promedio de gas. Lo que hoy, si hubieran seguido dolarizadas las tarifas como requerían muchos de los concesionarios de esos servicios públicos, eso representaría una tarifa media de gas de 178 pesos. Si hubiéramos dejado dolarizada y si no hubiéramos subsidiado. De forma tal que junto con otras tantas políticas, como han sido las políticas de promoción de la producción a través de la política industrial, pero como ha sido también las negociaciones paritarias, los incrementos del salario mínimo vital y móvil, la UH, el progresar, la inclusión jubilatoria, los incrementos de la jubilación, bueno, dentro de esa batería de políticas está también la de los subsidios. Dicho de otra manera, no hemos cambiado de idea, seguimos sosteniendo una política de subsidios, en este caso, porque estoy hablando de eso hoy, para el gas y para el agua. ¿Pero qué quiere decir esto? Quiere decir que ha sido tan exitoso este elemento dinamizador de la economía que hemos tenido un crecimiento formidable en estos años, tanto de la economía desde el punto de vista de su Producto Bruto Interno, como de los ingresos personales de los argentinos, como de las jubilaciones, como del salario mínimo vital y móvil. Es decir, que Argentina en 2013, por tomar un punto de comparación del año pasado, es un país muy distinto al de 2003 desde el punto de vista de sus necesidades en tanto a cómo se direccionan los subsidios. En aquel momento, y este es el punto siguiente al que me quiero referir, en aquel momento, en 2003, las tarifas de gas, electricidad, acá estoy juntando algunas tarifas, ahora voy a hablar específicamente de gas, pero representaban un 5% del salario mínimo vital y móvil. Un 5% del salario mínimo vital y móvil. Hoy, la relación entre la tarifa media y el salario mínimo vital y móvil es 0,5%. Esto expresa el enorme incremento del salario mínimo vital y móvil, del salario promedio de la economía y nuestro compromiso con la política de subsidios. También hay que tener en cuenta otro elemento central. Justamente, precisamente, como resultado del éxito de estas políticas económicas de crecimiento e inclusión, tenemos hoy que el consumo de gas domiciliario ha crecido en 10 años aproximadamente 40%, más exactamente 39,6%. Es decir, que ha habido un aumento formidable en estos 10 años de la demanda domiciliaria de gas. Esto responde a dos elementos. Por un lado, al mejor poder adquisitivo de los salarios y por otro lado, a las políticas de inclusión por la ampliación de la red de gas en domicilio, que ha llegado a regiones donde antes no estaba. Y de esto también va a hablar el ministro De Vido. ¿Por qué esto no es terminar con los subsidios, sino una redistribución? Porque lo que sí hemos observado es que hay quienes están recibiendo un subsidio, y no lo hemos observado hoy, lo venimos observando hace tiempo y corrigiendo con diferentes medidas hace tiempo, en sucesivos anuncios, donde hemos quitado el subsidio en algunas zonas específicas que tenían un poder adquisitivo muy alto, por nombrar algunos barrios, Recoleta, Puerto Madero, los countries, los barrios cerrados. No hace falta subsidiar ahí. Este es un paso más en el redireccionamiento de los subsidios. En este caso, lo que vamos a hacer es aplicar una reducción parcial de subsidios, que va a tener diferentes componentes y diferentes elementos. Por eso vale la pena explicarlo en detalle. Ahora el ministro De Vido va a dar los números de qué significa esa reducción parcial. ¿Por qué digo reducción parcial de los subsidios y redistribución de subsidios? Porque vamos a seguir subsidiando. Lo que vamos a hacer ahora es
reducir el subsidio, tomándolo en global, en aproximadamente un 20%, en el caso de gas y agua, en aproximadamente un 20%. O sea, no vamos a ir a cobrar una tarifa plena de lo que representa el costo, porque seguimos comprometidos con la política de los subsidios. Pero además, quiero decir que lo que vamos a anunciar de quita de subsidios cuenta con diferentes elementos de complejidad que hay que tener en cuenta. En primer lugar, hablaba yo del crecimiento del consumo domiciliario de gas. Este crecimiento del consumo domiciliario de gas es algo que nosotros festejamos, pero entendemos también que se puede aportar, como venimos trabajando, en la mejora del consumo responsable. ¿Qué quiere decir? No dejar la hornalla prendida para calefaccionar la cocina y abrir la ventana porque se calefaccionó demasiado. En el caso del gas, no irse a trabajar y dejar las estufas en máximo. No, bueno, hay diferentes medidas con las que vamos a ir trabajando para que el consumo de cada uno de los hogares sea más responsable. Es decir, que nadie despilfarre el recurso. Porque está subsidiado y tenemos compromiso con el subsidio, pero también es cierto que es un recurso escaso. Y que ese subsidio depende de la capacidad nuestra de producir gas y cuando no lo producimos también importarlo. Así que vamos a incentivar fuertemente el consumo responsable. ¿Y esto qué quiere decir en concreto? Que la quita de subsidio está pensada de forma tal que aquel que, presten atención, aquel que consiga hacer una reducción de su consumo del 20% comparado un bimestre contra otro bimestre. El bimestre del año pasado, primer bimestre contra primer bimestre, segundo bimestre, ahora estamos entrando, bueno, más adelante, en el tercer bimestre, bimestre contra bimestre, que son las facturas de gas, el que consiga una reducción del 20% no tendrá quita. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y esto es muy importante. Por el motivo que fuera, nosotros decimos por la responsabilidad en el consumo, por no despilfarrar recursos, pero que el que consigue un ahorro en su consumo del recurso de gas del 20%, no se le aplica la quita que vamos a anunciar en este momento. Si está entre 5 y 20%, la quita va a ser también menor, del 50%, por decirlo así, después veremos las tablas. Pero ¿se entiende? Si hay un ahorro por un esfuerzo de un consumo responsable en cada uno de los hogares y consiguen que caiga un 20%, bimestre a bimestre, no hay quita de subsidio. Y en segundo lugar, si la reducción es menor, también habrá un, por decir así, premio al consumo responsable. Ahora bien, si no hay ninguna mejora en cuanto a la responsabilidad con el consumo, se le aplica la quita de subsidio, que de nuevo no es la integralidad del subsidio, porque sería un efecto que no queremos producir, pero sí queremos concientizar a la población y que tenga un incentivo a economizar el recurso y a utilizarlo responsablemente. En segundo lugar, hay excepciones. Son muchas las excepciones y las va a mencionar el ministro Devido y les va a explicar con precisión quiénes son los que están exceptuados, porque son distintos casos, son múltiples casos. Están exceptuados los que reciben alguna asignación familiar, las viviendas con múltiples hogares, el que tiene un certificado de discapacidad, los que están exentos de pago de ABL. Es decir, hay muchísimas condiciones de los individuos que con el simple hecho de comunicarse y entrar a un registro como exceptuado, no va a recibir la quita de subsidio. ¿Se entiende? De manera tal que si hay un consumo más responsable, no se le aplica la quita de subsidio, y si está dentro de las excepciones, en un registro que ya tenemos funcionando y que puede crecer, pero que es voluntario y que hay que activamente inscribirse, tampoco recibe ese hogar, ese abonado, la quita de subsidios. Y ahora un punto central. ¿Por qué hablamos de quita pero con redistribución? Y esto es central, y pido por favor a los señores de la prensa que lo tengan en cuenta, porque es uno de los elementos cruciales
de la propuesta desde el punto de vista estrictamente macroeconómico. Lo que se genere de facturación adicional por la quita de subsidios se va a destinar íntegramente a cubrir los gastos de las distribuidoras y de las transportadoras, pero también lo que esté por encima de eso se va a dirigir a la AUH, a la asignación universal por hijo y al progresar. Por eso hablo de redireccionamiento, de reasignación de subsidios, porque hay quien hoy no lo necesita, pero todavía hay estratos de la población que reciben la asignación universal por hijo, que es una de nuestras políticas centrales de inclusión, que ahora se han inscrito y reciben el progresar, y va a ser redirigido íntegramente hacia estos programas. ¿Por qué esto? Porque seguimos con la idea de que el Estado debe estar presente para mejorar las condiciones de vida de la población, pero además para generar poder de compra que dé dinamismo al mercado interno y que siga apuntalando el crecimiento sostenido que hemos tenido durante estos 10 años. Tampoco van a estar afectados por la quita de subsidios y esta redistribución aquellas regiones que son intensivas en el uso del gas por temperaturas reducidas extremas. O sea, aquel que por las condiciones climáticas, estoy hablando de la Patagonia, que por condiciones climáticas tiene que utilizar la calefacción y es una cuestión central de su forma de vida por lo intemperado del clima, tampoco va a recibir, va a formar parte de este programa de redistribución de subsidios. Y por último, esto va a afectar a los particulares y al comercio, a los usuarios del comercio, pero no a los usuarios industriales. Y este es otro factor central, por eso estoy diciendo que esto es una medida que tiene muchos elementos y es compleja, pero no se va a aplicar a los usuarios industriales con el propósito de seguir sosteniendo la política nacional de los subsidios como un resorte a la competitividad y a la producción. Eso sí, vamos a monitorear de cerca que así como el gobierno nacional y todos los argentinos hacen un esfuerzo para subsidiar con el gas a determinadas industrias, que ellos también cumplan los compromisos con el gobierno nacional y con la sociedad. No sea cosa que haya aumentos desmedidos de precios, perderán el subsidio. No sea cosa que utilicen tácticas de desabastecimiento para conseguir una posición dominante o determinadas ventajas. Se va a revisar caso por caso, pero en general lo que estoy anunciando es que la industria en su conjunto va a mantener los subsidios en la situación en la que se encuentran en la actualidad. De manera tal, y para sintetizar, el Gobierno Nacional sigue comprometido con su política de subsidios. Conseguir competitividad, es por eso que con las industrias tenemos un trato especial, conseguir una mejora del ingreso disponible y de esa manera conseguir un dinamismo del mercado interno y generar este mecanismo virtuoso de la reindustrialización en base al poder de compra de los salarios y los ingresos de los argentinos. Y estas dos medidas mancomunadas son protegidas, estos dos objetivos mancomunados son protegidos con esta medida porque, por un lado, aquel que puede pagar lo va a hacer y eso se va a dirigir al que necesita y a los que más necesitan, como son los beneficiarios de la asignación universal por hijo, como son los beneficiarios del programa Progresar, que son dos programas centrales en nuestra agenda de inclusión y redistribución de la riqueza en la Argentina. Muchas gracias. Muy bien.